Dios te bendiga, amado pueblo. Bendiciones a aquellos que nos van a estar viendo a través de las redes sociales, en este caso Facebook. Damos gracias al Señor por su misericordia, por su bondad, por la oportunidad que nos permite de poder ser útiles para poder compartir su palabra. Verdaderamente que somos inmerecederos, pero en su misericordia Él nos permite poder ser usados para honra y gloria de su nombre. Bendigo la vida también de los pastores Hernández que nos han enviado para poder seguir sirviendo como obreros aquí en Lincoln, Nebraska. También quiero hacerte la invitación a ti que no tienes un lugar donde congregarte, tú que has dejado de congregarte. Quiero decirte que el Señor ha permitido que se abra una obra aquí en Lincoln de parte de Ministerios Ebenezer, en lo cual estamos creyendo que Dios hará cosas maravillosas. Así que si tú no tienes un lugar donde congregarte, te hacemos la invitación. Estamos ubicados en el building de la Iglesia Americana Hope Community Church. Así que si no tienes un lugar donde hacerlo, pues eres bienvenido en medio de nosotros. Amén. Así yo les voy a pedir que nos pongamos de pies y que le pidamos al Señor que nos ayude, que nos guíe, que nos bendiga a través de su palabra y que sea Él poniendo las palabras correctas en mi boca para poder ministrar su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Dios de la gloria, por tu bondad, Señor, por tu fidelidad, Padre eterno. Te bendecimos, oh Dios de la gloria, Padre, por esta oportunidad, Señor amado. Dios mío, Señor, en la cual, Padre, Dios bendito, nos sentimos agradecidos, Señor. Nos sentimos, Padre amado, Señor, pequeños, Padre amado, pero Dios mío, Señor, para ti, oh Dios de la gloria, Padre, lo hacemos sabiendo, Dios de la gloria, que tú tienes planes, Dios mío, con nosotros y con aquellos, Padre amado, a los cuales tú, Señor, estarás permitiendo que esta palabra llegue, Señor. Permite, Padre, que esta palabra dé el fruto por el cual tú la has enviado, Señor amado, Padre, y que sea de bendición, Dios eterno, a nuestras vidas, Señor, y a la vida de aquellos a los cuales, Señor, escucharán en el transcurso de los días. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, iglesia. Así, hermano, pues bendito sea el nombre del Señor que nos permite reunirnos nuevamente para poder adorarle, amén, para poder bendecirle. Y pues bendigo la vida de cada uno de ustedes que se ha esforzado para poder estar en este lugar, porque, hermano, no debemos de dejar de congregarnos como la palabra nos dice, ¿verdad? Como algunos tienen por costumbre, hermano. Y es que en los días que vivimos, tal vez la gente se ha acostumbrado a tal vez usar solamente la media. Sabemos que la media es de bendición, hermano, pero aquellos que tienen un lugar donde congregarse, hay que venir a la casa del Señor, porque es ahí donde Dios envía su bendición. Amén. Entonces, hermano, yo quiero compartir una palabra que el Señor puso en mi corazón, y es que estamos cerca del fin de un tiempo, o sea, del fin de este año en curso y a punto de comenzar otro. Pero entre tanto el Señor nos ha mostrado su misericordia, debemos de analizarnos y analizar qué tan fieles hemos sido, qué tan agradecidos hemos sido en respuesta a esa misericordia y a esa bondad que Dios nos ha mostrado hasta aquí en este momento. Porque, hermanos, si estamos delante de su presencia es porque Él ha tenido misericordia del Señor. Amén. Estamos a 11 días de comenzar un tiempo nuevo, vamos a decirlo así de esta manera, un año nuevo. Hermano, y creo fielmente que Dios trae un tiempo poderoso para la iglesia, para nosotros, y que nosotros debemos, hermanos, de aprovechar esta oportunidad, aprovechar la bendición que Dios trae para hacernos nosotros de las promesas del Señor, de las bendiciones que el Señor trae en este tiempo nuevo. Entonces, hermano, ¿qué tan agradecidos hemos sido en el transcurrir de estos días, de este tiempo que el Señor nos ha permitido en este año? Entonces, por eso hoy es un buen día para reconocer si en el transcurrir de los días no fuimos totalmente fieles al Señor.
Porque acordémonos que el Señor anhela que como pueblo suyo nosotros alcancemos la estatura de fieles. Podemos decirlo, una estatura perfecta. Amén. Tal vez no es una palabra correcta, pero esa es la estatura la cual Dios anhela que como hijos nosotros lleguemos a ser fieles y a ser agradecidos por su amor y su misericordia. Es por eso que, hermano, si tal vez al meditar nos ha faltado la fidelidad, hoy es un buen día para volvernos al Señor en arrepentimiento, para ser renovados a su voluntad. Porque de esto quiero hablar, hermano, es ser renovados a su voluntad. Usted sabe que en el transcurrir de los días hay muchas cosas que vienen a nuestra vida, hay procesos, hay dificultades, hay escasez, hay necesidades. Y tal vez en medio de ellas nosotros podemos tal vez permitirle a la atmósfera que se mueve que nosotros seamos influenciados y tal vez en algunos momentos dudar del Señor, dudar de su presencia, dudar de su provisión, dudar de sus promesas. Porque, hermano, créame que hay pueblo que ha dejado al Señor y se ha vuelto atrás. Y esto no es algo nuevo, nosotros lo miramos en la palabra con el pueblo de Israel. El Señor lo sacó con brazo fuerte, con mano poderosa, dice la palabra, pero que cuando ellos se encontraron en una estabilidad, vamos a decirlo así, ellos dejaron a su Creador. Se apartaban conforme ellos permitían que las cosas de alrededor llegaran a sus corazones y éstas se volvieran como dioses, se volvieran algo fuerte en el corazón de ellos, olvidándose así de su Creador. Denme un momento para que podamos ver la palabra. Vamos a acercar la pantalla. Amén. Entonces, quiero que meditemos en eso, en esta palabra, renovados a su voluntad. Renovados a su voluntad. Porque, hermano, mire, nosotros podríamos estar perseverando, podríamos estar en algún lugar donde se predica la palabra, pero tal vez no estar creciendo, tal vez no estar comprendiendo lo que se mueve alrededor, tal vez no comprender de que las atmósferas allá afuera nos están apartando de buscar del Señor, de congregarnos aún, de mantener una oración ferviente. Entonces, hermano, yo quiero meditar en esto y que compartirlo con ustedes, el poder ser renovados a su voluntad. Porque como lo decía anteriormente, hay mucho pueblo que puede ser parte del pueblo del Señor. Pero, hermano, tal vez no estamos obrando conforme a su voluntad. No estamos viviendo conforme a su voluntad. Y es que, mire, cuando nosotros analizamos la palabra renovar, quiere decir, hermano, restablecer o reanudar una relación o una cosa que se había interrumpido. O volver a dar validez a un contrato, una licencia u otra cosa que ya no es válida o efectiva. Usted se da cuenta, ¿verdad? Cuando una licencia llega a su fecha de expiración, pues ya no es válida. Si lo para el policía, usted puede recibir un ticket. Amén. Así de la misma manera, cuando el Hijo de Dios ha dejado de mantener esa relación con su Creador, esa relación con su Padre, una relación no conforme al pensamiento humano, sino una relación conforme a la voluntad del Padre. Entonces, hermano, cuando el Hijo de Dios no está perseverando conforme a la voluntad del Padre, hermano, van a venir a nuestra vida, digámoslo de esta manera, las consecuencias. Las consecuencias, hermano, porque cuando tal vez no se está viviendo conforme a la voluntad del Señor, entonces el mundo se hará fuerte. El mundo se levantará como poderoso gigante.
tratando de retenerte, de estorbarte. El enemigo levantará gente que te hará querer hacer retroceder. El enemigo levantará gigantes en medio de donde te mueves para que puedan entrar en tu mente, en tu corazón y hacerte pensar que lo que puedas practicar del mundo no hay peligro. Pero hermano, al verlo de esta manera entendemos entonces que nos estamos saliendo de la voluntad del Señor. Y es por esto que nosotros tenemos que ser renovados. Renovados, hermanos, porque fuimos llamados por un Dios poderoso para que nosotros entonces seamos renovados a la imagen de Dios, nuestro Creador, para llegar a conocerlo plenamente, dice la palabra. Es por eso que nosotros, como hijos de Dios, no debemos de desmayar en esta fe, en esta decisión que nosotros hemos tomado de reconocer a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Los días que vivimos como pueblo del Señor son días terribles, son días difíciles, porque hay una iglesia emergente que se levanta fuertemente practicando cosas lejos de la voluntad del Señor. Porque hay una iglesia emergente que se ha levantado con un corazón prácticamente una mitad mundana y una mitad tal vez queriendo agradar al Señor. Pero sabemos que en la voluntad del Señor no es así. Porque la palabra dice que Él nos anhela celosamente. Y si nosotros somos pueblo, nosotros tenemos que querer y anhelar agradar a aquel que nos ha alcanzado. ¿Cuántos dicen amén? Mire, para esto meditaba yo en la palabra de este varón, el profeta Jeremías, un hombre que fue, dice la palabra, escogido desde el vientre de su madre y que Dios lo llamó profeta a las naciones. Pero como a Jeremías, a nuestras vidas llegan situaciones difíciles, llegan situaciones, como yo le decía anteriormente, la cual en el mundo se levantarán como poderosos gigantes, queriéndonos detener, queriéndonos estorbar, para que nosotros ya no encontremos ese gozo, esa alegría de agradar al Señor, de querer vivir conforme el agrado del Señor. Y entonces, hermano, estos gigantes harán como en Jeremías, que vengan a nuestros corazones el pensamiento de tal vez decir, ya no quiero seguir, ya no quiero perseverar, yo quiero regresarme al mundo. Se mira bonito lo que se practica en el mundo, se mira bonito cómo se mueve lo que se está celebrando hoy en día en el mundo. Y Jeremías, hermano, por ver la condición nefanda del pueblo de Israel, en algunas ocasiones en su vida, él se encontró en situaciones de que él se sentía como alguien sin valor, como alguien sin valor, como hermano, como algo que ya no valía nada por ver la condición de Israel. Incluso, hermano, vamos a ver más adelante cómo se sentía él por lo que aquel pueblo de Israel o los habitantes de Israel le decían a él o lo llamaban por cuanto Dios lo había escogido a él como profeta. Porque algo que Dios había puesto en Jeremías es que lo había levantado para hablarle a Israel, a Judá, a Jerusalén, a Judá y hacerle ver la condición de pecado que ellos tenían en su corazón. Entonces, por esta causa, este pueblo se levantaba en contra del profeta Jeremías fuertemente. Cuando nosotros leemos y usted lee la palabra del libro del profeta Jeremías, usted va a ver cuánto este varón sufrió. Pero, hermano, a pesar de todo esto, podemos nosotros ver la misericordia del Señor para con este varón, como lo ha sido para con nosotros hasta hoy en día. Entonces, al verse Jeremías en esta condición que lo agobiaba y ver y dar lugar en su corazón a sentirse tal vez de una manera que ya no quería perseverar,
El Señor le habla a él junto a, también al pueblo de Israel, a Jerusalén y a Judá, y le dice, entonces dijo así el Señor, si vuelves, yo te restauraré. En mi presencia estarás si apartas lo precioso de lo vil. Pero oiga esto, vamos a ir por partes. Si vuelves, yo te restauraré. Si te arrepientes, en mi presencia estarás. Si apartas lo precioso de lo vil, serás mi portavoz. O sea, si Jeremías sacaba de su corazón aquello que le había comenzado a hacerle pensar de que él no valía nada, que servirle al Señor ya no había gozo, ya no había alegría, que esperar en las promesas de Dios ya era algo tal vez anacrónico, que ya no tenía valor, que no se iban a cumplir las promesas de Dios. Entonces el Señor le dice, si apartas lo precioso de lo vil, serás mi portavoz. O sea, le sigue diciendo, si tú quitas esas palabras de tu boca por lo que hay en tu corazón, entonces yo te voy a restaurar. Entonces yo te voy a levantar y tú vas a ser como mi boca para el pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces, al decirle esto, le dice, por cuanto de cierta manera le afectaba a Jeremías, entonces el Señor le dice, que se vuelvan ellos a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Si usted se da cuenta, como seres humanos, nosotros a veces somos movidos humanamente en nuestro corazón a poder ser arrastrados de lo que se está moviendo en el mundo, si en nosotros no hay una certeza y una convicción de dónde venimos y en quién hemos creído. Nosotros venimos de la casa del Padre. Amén. Y nosotros somos hijos. Por cuanto, hermanos, nosotros tenemos promesas y nosotros debemos de estar firmes en esas promesas. ¿Cuántos dicen amén? Mira, hermano, como dice otra versión, dice, entonces el Señor me respondió, si regresas a mí, volveré a recibirte y podrás servirme. Si evitas el hablar por hablar y lo que dices siempre vale la pena, tú serás quien hable de mi parte. Son ellos quienes deben volverse a ti y no tú quien deba volverse a ellos. Como a Jeremías pudo haber llegado a nuestros corazones el ya no querer seguir adelante o ser movido de nuestras convicciones por lo que se mueve alrededor nuestro o en el mundo. ¿Sí? A veces nuestros ojos son arrastrados a ver las cosas que se practican en el mundo y uno quisiera a veces ser parte de eso humanamente. Cuando tal vez en nuestro corazón no hay una convicción. Mire, una manera tal vez algo práctica que esto sucede a veces es con la música. Usted sabe que la música es pegajosa. Dependiendo el momento en el cual nosotros estemos, si por ahí nosotros estamos tal vez teniendo un recuerdo del pasado, un recuerdo de lo que nosotros practicábamos antes, un recuerdo de lo que nosotros hacíamos antes, y entonces suena ahí aquella canción que le tocaba el alma. Entonces a veces puede llegar el pensamiento de querer nosotros darnos una escapadita al mundo y querer practicar lo que el mundo hace, hermano. Pero yo quiero decirte en esta tarde que tú eres hijo, que Dios te ha alcanzado con propósito, que Dios no te ha llamado para que tú vuelvas como Israel, el anhelar, querer volver a Egipto. No, el Señor te ha llamado con propósito y no debemos de ser, hermanos, movidos por lo que se mueve en el mundo. Entonces, yo quiero compartir contigo y que meditemos, platiquemos un poquito acerca de esto. Lo que el Señor dice a Jeremías en el capítulo 15, versículo 19. Si te vuelves, yo te restauraré. Si te arrepientes, en mi presencia estarás.
Le dice, si apartas lo precioso de lo vil, serás mi portavoz. Oye, hermano, cuando nosotros decidimos querer agradar al Señor, entonces el Señor comenzará a usarnos. El Señor comenzará a que nosotros podamos tener la capacidad de poder nosotros compartir a través incluso de nuestro testimonio lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Pero es necesario que como hijos de Dios, entonces nosotros, mire, nos volvamos en arrepentimiento, sabiendo que si nos volvemos, el Señor nos restaurará. Que si nos arrepentimos, hermano, estaremos en su presencia. Hermano, y estar delante del Señor, estar en la presencia del Señor, hay muchas bendiciones. Hay muchas bendiciones que Dios tiene. Si apartas lo precioso de lo vil, serás mi portavoz. Que se vuelvan ellos a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Las promesas del Señor siguen siendo firmes para su pueblo y las recibirán aquellos que las esperan. Para eso es necesario que su pueblo que Él ha escogido le busque con diligencia. Entonces vamos a analizar estos beneficios que nosotros encontramos en este versículo, lo que es estar o ser para ser renovados a la voluntad del Señor. Y es que mire lo que dice, si te vuelves, yo te restauraré. Dice Jeremías 33, porque vienen días, declara el Señor, cuando restauraré el bienestar de mi pueblo, Israel y Judá. El Señor dice, también los haré volver a la tierra que di a sus padres y la poseerán. Hermano, viene un tiempo en el cual el pueblo del Señor tiene que estar apercibido de las cosas que van a suceder. Viene un tiempo en el cual el Señor trae una restauración. Trae una restauración, hermano, tal vez del primer amor. Tal vez nosotros reconocimos a Cristo como Señor y Salvador, pero por cosas de la vida, hermano, por procesos que pasamos, el enemigo nos hizo tal vez o les hizo tal vez volver atrás. O tal vez, hermano, somos parte del pueblo del Señor, pero ese amor por la obra, ese amor por querer agradar al Señor ha menguado tanto que ya no hay gozo, que ya no hay alegría, que ya no hay, hermano, contentamiento en servir al Señor. Pero el Señor dice que viene un tiempo, vienen días, declara el Señor, que Él restaurará el bienestar. Viene una restauración, hermanos, a la fidelidad. Viene una restauración a la fidelidad a Dios. Todo aquel corazón que ha sido movido por las consecuencias de la vida, hermano, de decisiones incorrectas que se hayan tomado. El Señor te dice, porque vienen días, declara el Señor, cuando restauraré el bienestar de mi pueblo. Vienen días, hermanos, donde el Señor restaurará. Yo no sé si tú lo crees, pero así lo declara la palabra. Vienen días que el Señor restaura el bienestar de su pueblo. Amén. Vienen días, hermanos, en el cual la práctica de la justicia dentro del pueblo del Señor será, hermanos, el anhelo del corazón del pueblo de Dios, sabiendo que el regreso de Cristo está pronto, sabiendo que la trompeta pronto suena. Y todo aquel que esté apercibido, todo aquel que esté buscando del Señor, todo aquel, hermano, que haya decidido consagrarse para el Señor, escuchará la trompeta, hermano. Entonces viene ese tiempo, viene un tiempo de restauración del bienestar del pueblo de Dios. Amén. Viene una restauración del pueblo para volverse a la palabra, para volverse a lo que le agrada al Señor. Viene un tiempo, hermano, donde dice la palabra ahí en Isaías 1:26. Dice, entonces restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como al comienzo, después de lo cual será llamada ciudad de justicia, ciudad fiel. Viene un tiempo, hermano, en el cual será restaurada el consejero.
Viene un tiempo de restauración en la consejería. ¿Por qué? Porque el pueblo, dice la palabra, que perece por falta ¿de qué? De conocimiento, de consejo. Entonces tenemos que pedirle al Señor que venga sobre nosotros ese tiempo de la restauración del bienestar, donde nuestro oído sea despierto, donde nuestro corazón sea tocado por el poder del Espíritu a través de una alabanza, a través, hermanos, de la poderosa palabra de Dios, para que entendamos lo que nosotros, hermanos, estamos haciendo y lo que viene de parte del Señor, los días que estamos viviendo. ¿Cuántos dicen amén? Miren lo que dice Jeremías 31:23. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Otra vez hablarán esta palabra en la tierra de Judá, en sus ciudades, cuando yo restaure su bienestar. El Señor te bendiga, morada de justicia, monte santo. Hermano, viene el tiempo donde aquellos que tal vez te miraron tropezar, aquellos que tal vez, amén, se apartaron de tu lado, mirarán lo que Dios va a hacer en tu vida. Mirarán y dirán cómo Dios está obrando en él, cómo Dios está obrando en ella. ¿Por qué? Porque viene un tiempo de restauración al bienestar. Viene un tiempo de restauración a la vida del cristiano, a la vida del Hijo de Dios que quiera volverse al Señor. A la vida del creyente que se vuelva al Señor. Hermanos, viene un tiempo de restauración en su bienestar. El Señor restaurará nuestro bienestar. Hermano, toda alma que ha dejado de hallar alegría, que ha dejado de hallar, hermano, el anhelar estar en la casa del Señor, el anhelar buscar al Señor. Viene ese tiempo y nosotros, hermano, si estamos apercibidos, tenemos que aprovecharlo. Tenemos, hermano, que pedirle al Señor que nos active, que nos ayude, que nos habilite para nosotros poder recibir la bendición en este tiempo de restauración que el Señor trae para su pueblo. Amén. Entonces, porque viene, dice, el bienestar en su vida es para la vida una vida plena. El Señor trae restauración para que nosotros vivamos una vida plena en Él. Ya no más, hermano, andar un pie aquí, un pie allá, hoy voy, hoy no voy. No, viene un tiempo de restauración para que nosotros vivamos una vida plena, que haya paz y que nosotros entendamos el propósito por el cual el Señor nos ha llamado. Porque hay un propósito por el cual nos ha llamado, hermano. El Señor no nos ha llamado solamente para ser uno más del pueblo del Señor. No. El Señor nos ha llamado con propósito. Cada uno de ustedes el Señor ha puesto un don. En cada uno de nosotros el Señor ha puesto algo el cual Él puede usar para su gloria. Porque nosotros no llegamos a esta tierra, nosotros no venimos a esta dimensión, hermano, solamente por pasar. Mayormente ahora que estamos entendiendo que el Señor nos ha alcanzado, que el Señor ha tenido misericordia de nosotros tenemos que activarnos. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos permita entender el propósito por el cual Él nos puso en esta tierra. ¿Cuántos dicen aleluya? Amén. Porque, hermano, una vida de bienestar incluye relación con Él, relación con el Padre. Una confianza que vendrá a través de una vida de oración. Un crecimiento espiritual en el cual, iglesia, vendrá sobre nosotros un anhelo por agradar al Señor. Un anhelo de comprender que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces viene ese tiempo de restauración sobre el pueblo del Señor, en la cual traerá sobre nosotros una semejanza a Cristo. Porque ese es uno de los anhelos que debe de tener el creyente. Si hemos sido alcanzados en la misericordia del Señor, nosotros vayamos siendo cambiados, vayamos siendo transformados en nuestro carácter, en nuestros arranques tal vez de ira, de enojo, de contienda, hermanos, de mala manera de hablar, de mala manera de mirar.
Esto, hermano, tiene que cambiar y nosotros tenemos que aprovechar este tiempo que Dios trae. Este tiempo de una restauración al bienestar en la vida del pueblo del Señor. Viene un crecimiento, amén, y la confirmación de la esperanza futura de restauración completa, siendo un proceso que requiere una fe activa. O sea, para nosotros poder ver, alcanzar y hacernos de esta bendición, de este tiempo que viene, un tiempo de restauración, nosotros tenemos que tener esa fe activa, creyendo que este tiempo viene y que nosotros tenemos que ser, hermano, activados, tenemos que tener esa fe activa para nosotros poder ver la gloria de Dios, poder ver ese bienestar en nuestra casa. Poder ver ese bienestar, ese tiempo de bienestar que Dios trae para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestros cónyuges, para ti que has dejado de perseverar, para ti que has dejado de congregarte, para ti que llegaste a esta nación y tal vez allá en tu nación le servías al Señor con un fervor ardiente, que anhelabas estar en la presencia del Señor día con día, pero llegaste a esta nación y miraste lo fácil que tal vez era poder hacerlo material. Y dejaste de buscar de Dios, dejaste de perseverar. El Señor te dice hoy, el Señor trae sobre su pueblo una restauración a su bienestar. Y es que, mire, hermano, Dios tiene planes de bien para nosotros. Por eso dice, si te arrepientes, mire dónde estaremos, en la presencia del Señor. ¿Cuántos anhelan estar en la presencia del Señor? Amén. Yo quiero decirte, iglesia, tú que nos ves a través de los medios, que tú eres un hijo de Dios. Que tú eres hijo de Dios. Amén. Si tú has recibido a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Y como tal, hechos hijos, debemos valorar lo que tenemos. Amén. Y somos, lo que tenemos y somos en el Padre. Para no alejarnos de Él buscando las cosas de este mundo más que las cosas que Dios tiene para nosotros. Entonces, por eso nosotros debemos de reconocer, hermano, poder entender cómo nosotros estamos trabajando, cómo nosotros estamos obrando, cómo nosotros estamos caminando delante del Señor. ¿Son nuestras obras agradables delante del Señor? Si no, hermano, el Señor trae ese tiempo de restauración. Y en ese tiempo de restauración nosotros tenemos que reconocer si nosotros no estamos caminando de una manera agradable delante del Señor y que necesitamos ser renovados a su voluntad. Es por eso la necesidad de un verdadero arrepentimiento. Es por eso la necesidad de un verdadero arrepentimiento. ¿Para qué? Para que nosotros moremos en la presencia del Señor. Mire lo que dice la palabra. Ahí en Lucas 15:17, hablando del hijo pródigo. Mire que esto es algo, un ejemplo que se toca mucho, pero que es fundamental o es algo que encaja muy bien en este año, el cual nosotros estamos a punto de terminar y que en la proclama se le llamó el año del retorno. El año del retorno. Y el Señor ha permitido que nosotros nos volvamos de muchas cosas que habíamos dejado de hacer. Pero yo quiero decirte que todavía hay un tiempo, que todavía queda un tiempo antes de que comience este nuevo año. En el cual, si hay cosas las cuales necesitamos volvernos al Señor, hoy es el día. Hoy nosotros podemos decidir volvernos al Señor. Mire, esto le pasó al hijo pródigo. El hijo pródigo no le importó accionar de la manera que él lo hizo. Él pidió su herencia y dice la palabra que fue y la gastó allá en el mundo. ¿Por qué? Él miró que tal vez las cosas que habían en el mundo, él no las practicaba en la casa del Padre. Y él pensó que aquello que él podía ver allá en el mundo, que él podía tener en el mundo, iba a ser mejor de lo que él tenía en la casa del Padre. Pero dice que él fue y malgastó todo lo que tenía. Toda la herencia que le había pedido al Padre, la malgastó.
Hermano, yo quiero decirte que el Padre no te ha enviado a esta dimensión, no te ha enviado a este mundo para que tú termines en perdición, para que tú no reconozcas lo que nosotros tenemos en la casa del Padre. Pero bendita sea la misericordia de Dios, que mientras el sol se levanta, nosotros podemos decir hay esperanza. Mientras nuestros ojos se abren, nosotros podemos volvernos al Señor en arrepentimiento. Denle un aplauso al Señor. Algo importante, hermano, mire, que nosotros notamos en el hijo pródigo. Él tuvo que reaccionar. Dice la palabra ahí en Lucas 15:17, dice que volviendo en sí. Mire esto, nosotros como hijos tal vez podemos tropezar, porque 7 veces cae el justo y a la 7ª no lo levanta el Señor, Él se levantará. Entonces es una decisión personal. Y nosotros tenemos que hacer un equilibrio y poner una balanza. ¿Qué es lo que tiene más poder para nosotros, beneficio para nosotros? El hijo pródigo volvió en sí, dice la palabra. Hay unas versiones que dicen, miró dentro de sí. O sea, se miró introspectivamente qué era lo que él había hecho. Dice que él llegó al punto de convivir con los cerdos. Y mirar que aún aquellos que trabajaban en ese rumbo tenían tal vez una mejor condición que la que él estaba teniendo. Porque mira lo que dice la palabra. Volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia? Y yo aquí me muero de hambre. Mire. Eso es lo que a veces, hermano, el enemigo a través del mundo puede ofrecerle a un hijo de Dios. Puede ofrecerle que lo que a través de nuestros ojos podamos ver, anhelar, desear, se vuelva cuando se acabe tal vez aquella ceguera que el enemigo pone, el hermano, estar en una condición terrible. Pero como yo les decía anteriormente, bendita la misericordia del Señor, que todavía su gracia está para con todo aquel que quiera recibirla. Este varón dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia? Y yo aquí me muero de hambre. Mire, hermano, bendito sea el Señor, que nosotros estamos en un ministerio, que tenemos la cobertura de un ministerio en el cual, para la gloria de Dios, hay abundancia de pan. Hay abundancia de palabra, de enseñanza, y nosotros tenemos que apegarnos a ella, pegarnos a la palabra, pegarnos, hermano, al Espíritu Santo para que venga sobre nosotros, hermano, ese volver en sí. Si nosotros hemos dejado por las cosas que hemos vivido, si nosotros hemos dejado de buscar del Señor en lo que ha ido de este año, hermano, el Señor dice hoy, vuélvete a mí. Vuélvete a mí. Así Él hará, hermano, porque todo comienza en el Señor. Todo comienza en Dios. El hijo pródigo volvió en sí porque el Señor tocó su vida. Y miren lo que dice la palabra, y el amor de Dios para con aquellos en los cuales si nos arrepentimos y nos volvemos al Señor, Él permitirá que nosotros estemos en su presencia. Y este es un ejemplo muy puntual. Porque mire, y levantándose, mire, esto es tremendo. Porque nosotros como seres humanos podemos estar en una condición, pero si nosotros no reaccionamos para querer cambiar aquella situación, como el hijo pródigo, se mantendría en aquella condición en la cual estaba cerca de los cerdos. Pero bendito sea Dios que accionó, que el Señor pone eso en el corazón de poder accionar y decir algo más valioso yo tengo en la casa del Padre. Se levantó entonces dice, y fue a su padre. Y mire la reacción del padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Ese es el amor del Padre. Esa es la misericordia del Padre. Hermano, que el Señor dice su palabra que un corazón contrito y humillado, Él no lo echa fuera. Cuando nosotros volvemos en sí y nos arrepentimos,
créame que vamos a estar delante la presencia del Padre. Y es que mire, la acción del Padre, después de que este hijo pródigo reconoce su condición, dice que corrió, tuvo compasión de él y lo besó, pero no solo eso, el Padre dijo a su siervo: pronto traer la mejor ropa y vestirlo, y poner un anillo en su mano y sandalias en sus pies, y traer el becerro engordado, matadlo y comamos y regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hermano, la decisión que nosotros hemos tomado de servirle al Señor, de apartarnos de la idolatría, de apartarnos de aquello que tal vez antes seguíamos, para nosotros conocer la verdad, irse instruyendo en la verdad. El enemigo levantará personas, levantará gente, la cual tratará de estorbarte, tratará de detenerte, tratará de quitar el enfoque de tu vida en Dios para hacerte tropezar, para hacerte caer. Pero déjame decirte que Dios tiene compasión de nosotros. El Señor ha tenido compasión de nosotros cuando nosotros nos volvemos en sí. En arrepentimiento al Padre, Él nos recibe. Y Él tiene, hermano, planes de bien para nosotros. Él tiene planes de bien para nosotros. Y mire, hablando acerca del sumo sacerdote Zacarías, dice que se encontró en una situación en la cual él tenía vestiduras viles y el enemigo le acusaba. El enemigo le acusaba, pero dice la palabra que un ángel se paró delante de Zacarías, del sacerdote Josué, y el ángel reprendió al enemigo. Reprendió al enemigo y dice que Dios posicionó a este sumo sacerdote a lugares, hermanos, especiales. Miren lo que dice la palabra en Zacarías 3:7. El Señor de los ejércitos celestiales dice: si tú sigues mis caminos, después de que Dios, el ángel, le había reprendido al enemigo y le había cambiado la vestidura al sacerdote, el Señor habla a este varón y le dice: si tú sigues mis caminos y me sirves con cuidado, recibirás autoridad sobre mi templo y mis atrios. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que va a estar en su presencia, en el lugar donde Dios se manifiesta, en el lugar donde Dios se mueve. Ahí estará, hermano, aquel que decide seguir los caminos del Señor. Aquel que decide, hermano, perseverar en la voluntad del Señor. Pero no solo eso, mire, él estaba delante de ángeles en esta situación. En este momento que él está viviendo, él estaba delante de ángeles. Estaba el ángel maligno, el Satanás, pero estaban otros ángeles y el Señor le dice: permitiré que camines entre los otros que están aquí. Oiga la posición que le dio. Por cuanto él decidiera volverse al Señor y seguir los caminos, el Señor lo iba a posicionar en un lugar donde él iba, hermano, estar moviéndose con aquella manifestación de ángeles, vamos a decir, aquella dimensión espiritual en la cual, hermano, iba a estar cerca de Dios, cerca de la presencia del Señor. ¿Por qué? Por cuanto decidió, hermano, buscar y estar en los caminos del Señor. Esto es lo que sucede cuando nosotros nos arrepentimos y nos volvemos al Señor. Seguimos adelante. Si apartas lo precioso de lo vil, serás mi portavoz. Mire, iglesia, el querer agradar a Dios y vivir una vida conforme al agrado del Señor será una vida de consagración y santidad, que para muchos en los días que vivimos es tal vez legalismo, ya tal vez ya no es cool, tal vez ya somos anticuados. El querer agradar al Señor, el querer consagrarse para el Señor, ya es anticuado, ya no eres cool, ya no haces lo que la presión del grupo te quiere llevar a hacer. ¿Por qué? Por cuanto tú has decidido agradar al Señor y apartar lo precioso de lo vil.
hermano, y esto traerá bendición a nuestra vida. El mundo se levantará como el gigante Goliat a hacerte sentir anticuado. El mundo se levantará como el gigante Goliat cuando miró a aquel pequeño David que venía en contra de él y empezó a despotricar delante de David. Pero el Señor dice, si apartas lo precioso de lo vil, serás mi portavoz. Y el ejemplo ese que yo les tocaba de David, amén, que dice que tal vez, dice que Goliat por mucho tiempo se levantaba agrediendo a los ejércitos del Señor, pero que David, en la confianza que él tenía en el Dios Todopoderoso, le dice que, amén, él venía en nombre del Jehová de los ejércitos. Pero mire lo que dice Jeremías 27, me persuadiste, esto hablando de Jeremías, encontrándose en uno de esos momentos donde él había sido movido tal vez emocionalmente para sentirse menos. Dice, me persuadiste, oh Señor, y quedé persuadido. Fuiste más fuerte que yo y prevaleciste. He sido el hazmerreír cada día. Todos se burlan de mí. Mire, ese momento lo sintió el profeta Jeremías. Y miren lo que dice la palabra ahí en el 8, versículo 8. Porque cada vez que hablo, grito, proclamo violencia, destrucción, pues la palabra del Señor ha venido a ser para mí oprobio y escarnio cada día. Miren cómo se sentía él. Esta no era palabra de Jeremías, era palabra de Dios que enviaba al pueblo de Israel. Era palabra de Dios que enviaba a Jerusalén y a Judá para que se arrepintiera. Pero que él se sintió que aquella palabra tal vez era muy dura. Y que por causa de él proclamar lo que venía en consecuencia a los actos de Jerusalén y de Judá, dice que, hermano, todos los miraban mal. Decía que él era el hazmerreír. Entonces eso entró al corazón de Jeremías. El sentirse menos, el sentirse, hermano, menospreciado. Y entonces eso, él, hermano, lo empezó a proclamar con su boca. Porque si usted lo ve que eso entró al corazón de Jeremías. Este accionar, este sentir, entró en el corazón del profeta Jeremías. Incluso, oiga esto, después de que Dios lo había llamado. Después de que Dios le había dicho, yo te he puesto por profeta a las naciones. Entonces aquí es cuando nosotros tenemos, hermanos, que entender y pedirle al Señor que nos haga comprender ese llamado que Él nos ha hecho. Ese llamado que Él ha tenido en cada uno de nosotros. Y lo que Él ha puesto en nosotros para que, hermanos, podamos ser vasos en las manos de Dios. Creyendo, esto es fe. Esto es convicción, como se nos enseñaba el domingo pasado. Esto entró en el corazón de Jeremías y él proclamó con su boca que era el hazmerreír. Pero entonces esa era la condición que nosotros vemos en el capítulo 15 de Jeremías, que era lo que estaba sucediendo nuevamente en él. Este sentir de menosprecio a sí mismo por cuanto él le servía al Señor. Y entonces el Señor le dice esta palabra: si apartas lo vil, lo precioso de lo vil, serás mi portavoz. Si tú dejas de estar hablando de esta manera, si tú dejas de estar permitiendo que el mundo meta en tu corazón y en tu mente que servirle a Dios ya no tiene propósito, entonces, hermano, dice, yo te voy a usar como mi boca. Si tú dejas de estar diciendo que servirle, que estar en el mundo es mejor que servirle a Dios, entonces dice, yo te voy a usar. ¿Pero qué? Tienes que sacar lo vil. Tienes que sacar lo precioso de lo vil. O sea, seguir creyendo en Dios, seguir confiando en Dios, seguir esperando en ese Dios maravilloso del cual nos ha llamado. Jeremías 15:16 dice, yo hallé tu divina palabra, me alimenté con ella, y en tu palabra hallé el gozo mío y la alegría de mi corazón, porque yo llevo el nombre de profeta tuyo, oh Señor Dios de los ejércitos. Mire, la misericordia del Señor es esta, que cuando reconocemos, que cuando nosotros entendemos, nos arrepentimos y nos volvemos a Él,
Él es misericordioso. Entonces vuelve a activar en nosotros lo que Él ha puesto en nosotros. Él vuelve a habilitarnos lo que Él ha puesto en nosotros. Y entonces viene nuevamente el gozo. Viene nuevamente el entender quiénes somos en el Señor. ¿Quiénes somos en Cristo? Y estas son las palabras de un varón, de un hombre que nuevamente era restaurado al propósito que él tenía. Era restaurado al propósito por el cual él fue llamado y él proclamó estas palabras. Yo hallé divina tu palabra. Yo hallé tu palabra, yo hallé tu divina palabra y me alimenté con ella. Y en tu palabra hallé el gozo mío. Mire, en la palabra halló el gozo de él. En la palabra de Dios, no en la palabra que proclaman aquellos que se levantan en contra de nosotros, no en la palabra y las cosas que dicen aquellos que, bueno, este ni bien predica, por eso ni lo escucho. Amén. Entonces, no, nuestro gozo tiene que estar en la palabra, en lo que la palabra dice de nosotros y en lo que Dios dice de nosotros. Este era el gozo que el profeta Jeremías encontró en la palabra del Señor. Porque entonces entendió que él llevaba el nombre de profeta tuyo. Llevaba el nombre de profeta de Dios. ¿Sí se da cuenta cómo cambia? En la misericordia del Señor, cuando nos arrepentimos de todo aquello que tal vez hemos estado haciendo de una manera mala delante del Señor y nos volvemos al Señor. Y Él es misericordioso y nos recibe y nos vuelve a restaurar. Entonces, pero aquí el cuidado es que nosotros entendamos que mientras exista la gracia, nosotros vamos a tener esa oportunidad. Amén. Y que viene un tiempo de restauración y que nosotros debemos de echar mano de ello. Debemos de aprovechar ese tiempo que viene para que nosotros podamos entonces encontrar gozo en el propósito al cual el Señor nos ha llamado. Voy terminando ya. Que se vuelvan ellos a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. ¿Sí se da cuenta? A veces cuando llega, hermano, las palabras que otros dicen en contra de nosotros, esto pudiera, como Jeremías, entrar en el corazón. Como Jeremías entrar en el corazón y nosotros entonces movernos del propósito. Movernos de entender del llamado que Dios nos ha hecho. ¿Sí? Como hijos de Dios. Y entonces ya no hay alegría. Mire, yo hablaba con mis hijos en estos días y yo les decía que lo que nosotros hagamos, aunque lo hagamos cada día, pidámosle a Dios que esto no se vuelva una rutina, que esto no se vuelva rutinario. Porque ¿qué sucede cuando lo que hacemos se vuelve algo rutinario? Ya no hay gozo, ya no hay alegría. Usted va al trabajo, pero sabe que tiene que ir al trabajo. Tiene que estar esas 10, 11 horas en ese lugar. Y ya no hay gozo, ya no hay contentamiento. Pero cuando uno cambia esa manera de pensar y comenzamos entendiendo la oportunidad del nuevo día, la oportunidad de la vida, entonces nuestro pensamiento tiene que cambiar. ¿Sí? Y sobre todo al saber que nosotros podemos en ese día ser usados de parte del Señor para bendecir a otra vida. Entonces, hermano, tenemos que cambiar. Por eso le digo, el tiempo que Dios trae, un tiempo de restauración al bienestar, eso es parte. Que nosotros hallemos gozo, contentamiento, alegría y que bendigamos al Señor por la oportunidad de la vida que tenemos en Él. Amén. Pero que lo que otros pudieran decir, lo que el mundo pudiera decir y lo que tal vez lo rutinario pudiera ser, lo que practicamos se vuelve una rutina. No, nosotros tenemos que desechar eso. Dice que se vuelvan. El profeta Jeremías, él hablaba una palabra fuerte, violencia, destrucción, venía juicio sobre el pueblo de Israel. Entonces eso le afectaba al profeta Jeremías. Y entonces él dice que él le ponía oído a los que decían otros, a lo que decía el pueblo, y no a lo que el Señor le decía que proclamara al pueblo. Entonces dice que eso entraba a su corazón y él accionaba de una manera no acorde a la voluntad del Señor. Pero la palabra dice, el Señor te dice en esta tarde,
que se vuelvan ellos a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Tú eres un hijo de Dios. Tú has sido llamado de parte del Señor. Dice Jeremías 15:20, y te pondré para este pueblo por muralla de bronce, inexpugnable. Lucharán contra ti, pero no te vencerán, porque contigo estoy yo para salvarte y librarte, declara el Señor. Mira esta promesa nosotros tenemos que hacerla nuestra, ¿sí? Porque se levantarán, hermano, en medio de nuestro caminar, en medio de nuestro diario vivir, se levantará atmósfera, se levantarán movimientos, se levantarán personas usadas por el enemigo que querrán estorbarnos para detenernos, para que nosotros no hallemos contentamiento ni alegría en nosotros vivir de una manera que le agrade al Señor. Pero la promesa es esta: te pondré para este pueblo por muralla de bronce. O sea, lo que aquellos digan, conforme tú confíes en mí, eso no te va a detener. Eso no te va a detener, sino que yo te voy a usar, yo estaré contigo. Lucharán contra ti, pero no te vencerán, porque contigo estoy yo para salvarte y librarte, declara el Señor. Y termino con esto. Te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la garra de los violentos. Mire, hermano, a veces nosotros no meditamos, pero créame de que hay muchos por ahí que se levantan con violencia en contra nuestra. El enemigo no está jugando, el enemigo no juega, él se levanta con violencia y él usa, amén, personas con violencia, a veces incluso sin darse cuenta. Y nosotros no tenemos que irnos en contra de lo humano, porque nosotros estamos siendo instruidos que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, y que nuestra confianza debe de estar en las promesas del Señor antes de aquello, hermano, que nosotros humanamente podamos pensar o recibir en nuestro corazón. Debemos entonces, iglesia, termino con esto, mantener nuestra convicción de confianza en el Señor y su palabra, porque a pesar de lo que vivamos o se piense de nosotros, somos de bendición aún para aquellos que se levantan contra nosotros, por la gracia de Dios en nosotros. Amén. Tú eres bendición para otros, aunque se levanten. Porque déjame decirte, aún aquellos que se levantan en contra de tu vida, en algún momento dado se darán cuenta la gracia de Dios en tu vida. Y no solamente eso, sino que te buscarán para que tú seas de bendición para ellos. Pero por eso es necesario que nosotros reconozcamos cómo estamos delante del Señor. Y que nosotros seamos renovados a la voluntad de Dios. Que nos volvamos en arrepentimiento, sabiendo de que el Señor nos llamará y nos mantendrá delante de Él. Pero debemos sacar lo precioso de lo vil y nosotros no volvernos a ellos, sino que ellos se vuelvan al Señor. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Dios de la gloria, Padre, por tu bondad, por tu fidelidad, Dios de la gloria. Te bendecimos, Señor amado, porque tú eres bueno, Padre. Te exaltamos, oh Dios de la gloria, Padre, porque hasta aquí, Señor, Padre, Dios mío, tú nos has ayudado, Señor. Bendigo, Padre amado, la vida de todos aquellos, Señor, que, Padre bendito, han sido, Padre, atacados, Señor, han sido, Padre bendito, arrastrados, Dios de la gloria, Padre, por una condición, Padre amado, fuera del alcance, Dios mío, de su control, Señor. Pero yo clamo en el nombre de Jesús, Señor, que venga, Padre, ese tiempo, Dios mío, Señor, que tú prometes en tu palabra, ese tiempo de restauración al bienestar, Señor, ese tiempo de restauración, Padre amado, a esa familia,
ese tiempo de restauración a ese varón, a esa hembra que se ha apartado de ti, Señor. Ese tiempo de restauración, Padre amado, aquel que no tiene casa, aquel que no tiene una cobertura, Padre. Oramos en el nombre de Jesús, Señor, pidiéndote, Dios mío, que tú, Señor, Padre, Dios mío, estés con ellos conforme, Padre, la promesa en tu palabra, oh Dios eterno, de que tú, Señor, nos librarías de la mano de los malos y que nos redimirías, Padre, de la garra de los violentos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, bendigo la vida de aquellos que nos escuchan, Señor. Amén, amén, Dios. Gracias, papá.